Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos a la primera porción de esta semana aquí en el podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Mi nombre es Camilo Alfaro y es un gusto el poder estar contigo una vez más en este estudio bíblico apasionante que tenemos en el podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Si es tu primera vez con nosotros, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te invito a que te puedas quedar con nosotros, suscribirte al canal, compartir este podcast con otras personas y les quiero dejar saber que recuerden que este podcast lo pueden escuchar también en otras tiendas digitales. Aquí también van a poder escucharlo por medio de YouTube, pero también está en Spotify, Apple Music, Google Play, en otros lugares. Vamos a entrar al tema de esta semana porque es muy hermoso. El Parashá Pekudei, que significa cuentas. Y vamos a estar hablando justo en esta primera porción de esta semana en el cuidado en la obra de Adonai. Nos enseña tan grandes detalles para nuestra vida espiritual y por eso vamos a hacerlo en el día de hoy. Recuerde que esta ya es la última porción del libro de Éxodo. Comenzamos el libro de Éxodo hace unos mesecitos atrás, unas semanas atrás. Y comenzamos con el pueblo de Israel en Egipto, bajo esclavitud. Y ahora terminamos Éxodo y el pueblo ya está libre, ya está construyendo el tabernáculo, el lugar donde Adonai y su presencia iban a estar. Por supuesto que yo creo que uno pudiera durar todo un año estudiando solo Vayakhel y Pekudei, que son las construcciones del Mishkan, y todavía un año no es suficiente, porque hay tantos detalles, especialmente en estos dos parashás, que usualmente Vayakhel y Pekudei, Vayakhel de la semana pasada y Pekudei de esta semana, se leen juntos, que definitivamente uno necesita una gran cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque este lugar que el pueblo iba a construir, mis amados, no era cualquier lugar. Y la simbología tan grande, tan profunda que había dentro de este lugar, yo creo que es el mapa de la parte profética de cómo Adonai trabaja, funciona y establece en nuestra vida para que podamos ver un poco de esa voluntad perfecta de Él. Nosotros nunca podremos entender su voluntad. Podemos tratar y orar que su voluntad perfecta se haga en nuestra vida, pero el Mishkan, el tabernáculo, la manera como fue construida y los diferentes niveles dentro de sí nos enseñan a nosotros que Adonai quería un lugar por el cual, por esta simbología y por la manera como se iba a llevar el servicio del tabernáculo, nos enseñara a nosotros la grande profecía mesiánica y de su reino. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que lo que ellos están construyendo, la forma como lo están construyendo, no es de que dijeron, será bonita una ventana aquí, una puerta acá, una mesa aquí y un candelabro acá, sino que era definitivamente que, como lo viste arriba en el cielo, Moshe, así lo harás aquí en la tierra. Él estaba literalmente trayendo del trono a la tierra. Todo lo profético, todo lo que por supuesto es soberanía especial del reino, pues está allí en el trono, ¿verdad? Y a Moshe se le enseñó cómo era el Mishkan celestial para que lo pudiera establecer aquí en la tierra. Eso es algo definitivamente hermoso. Sus medidas, sus elementos, todo es algo extraordinario. Y esta semana en Pekudei empezamos la porción hablando de cómo las cuentas del tabernáculo literalmente toman en cuenta lo que dio el pueblo, las cuentas claras de cada persona, las personas que dieron, las personas que no dieron, las personas que hicieron las cortinas, las personas que hicieron cada cosa. Y la primera porción nos habla exactamente de esto. Ahora, para entender un momento este pasaje que estamos comenzando a leer esta semana, tenemos que recordar una vez más que los israelitas habían salido y habían sido liberados de Egipto. Y ahora en el desierto, Adonai les da estas instrucciones específicas para construir el tabernáculo, o la palabra hebrea Mishkan, un lugar donde su presencia habitaría
en medio del pueblo. Cada material, escucha bien, diseño y labor fue cuidadosamente dirigido por el Eterno. No fue que el hombre dijo esto sería bonito aquí o allá, no. Adonai dijo cómo sería. Y lo dijimos al principio, Éxodo capítulo 38, verso 21, es como el versículo clave, especialmente cuando viene a la primera porción de esta semana, y yo diría de todo el resto de esta semana del Parashat Pekudei. Dice de esta manera: de esta manera fue contada la cantidad de material utilizado para el tabernáculo del testimonio, contada por orden de Moisés para el servicio de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ok, entremos más en profundo con los temas que vamos a tratar en este día. Primero que todo, tenemos que entender algo muy lindo de esta porción. Ahora, quiero aclarar para las personas nuevas, yo no me tomo el tiempo de leer toda la porción porque ya me he tomado la tarea de grabar la primera porción, así que te invito a que vayas aquí al canal, busques Aliyah número 1 para Parashat Pekudei, lo vas a poder escuchar y vas a poder también por supuesto, abrir tu Biblia y leer la primera porción de esta semana. Así que este es un resumen de algo que ya hemos estudiado, que te invito a que lo hagas porque es de nuestro crecimiento espiritual y es una orden estudiar la palabra de Adonai. Así que número 1. Adonai es un Elohim de orden. Adonai es un Elohim de orden. La precisión en los detalles del tabernáculo nos revela el carácter de Adonai. Él no es un Elohim de confusión, sino de orden. Cada pieza tenía un propósito específico, desde el oro hasta el lino fino. Y así como en la construcción del tabernáculo en nuestra vida también hay un diseño divino, Adonai nos ha dado talentos, recursos y tiempo para cumplir su propósito aquí en la tierra. Nos tenemos que preguntar, por supuesto, ¿estamos siguiendo su dirección o estamos improvisando mientras vamos? Porque Adonai ha establecido una voluntad en nuestra vida y un talento. Él quiere que podamos establecer eso en nuestra vida todos los días. ¿Cómo puedo aplicar el orden de Adonai en mis actividades diarias? Es una reflexión que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Vea, el desorden lleva a confusión. El desorden lleva a la locura. El desorden espiritual de una vida espiritual en desorden lleva a la locura. Nosotros como humanos fuimos creados a tener un orden, y esto yo creo que es definitivamente algo que nosotros tenemos que entender, especialmente cuando venimos a la fe en Yeshua, al conocimiento de la Biblia entera, de que hay un orden y Adonai está gritando, pidiendo, rogando por orden desde el principio. ¿Por qué? Porque vemos que Él crea los cielos, la tierra, los animales, el hombre, la varona, y automáticamente lo primero que hace es ¿qué? Coloca orden. Dice la palabra que había caos aquí en la tierra. Y Él viene a establecer orden. No solo eso, le dice al hombre y a la mujer, al hombre y a la varona, las cosas que ellos no tienen que comer, las cosas que sí pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay orden. Y eso nos enseña a nosotros que nuestra vida espiritual, aún nuestra vida física, tiene que tener orden. Tú quieres seguir adelante en una carrera, en tu familia, en tu matrimonio, en perder peso, subir peso, no sé, lo que sea, tienes que tener un orden. Y el principal ejemplo extraordinario para nosotros es nuestro Padre Eterno, que Él es un Elohim de orden, nos enseña el orden y nosotros tenemos que vivir una vida de orden. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40, dice la primera parte: pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden. Una persona que vive con decencia, con orden en su vida, es una persona que puede pensar mejor. Número 2. La administración con integridad.
Itamar, él fue encargado de supervisar y contabilizar los materiales. Y este rol muestra la importancia de la transparencia y la administración responsable en la obra de Adonai. En nuestros días eso también aplica en nuestras finanzas, ministerios y también relaciones. Cuando manejamos recursos con fidelidad, reflejamos el carácter de nuestro Elohim. Si se nos da una responsabilidad, nosotros lo hacemos no para el hombre, o sea, no para Moshe, no para Itamar, sino lo hacemos directamente para Adonai. La reflexión que nos tenemos que hacer, este punto número 2 para nuestra vida en el día de hoy es: ¿soy un buen administrador de lo que Adonai me ha confiado? ¿Soy transparente en mis acciones? ¿En lo que yo hago? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: ahora bien, además, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mi amado, puede ser el ministerio más simple del ministerio de la iglesia al más importante, y se tiene que encontrar fidelidad. Ahora, automáticamente nosotros cuando pensamos en la palabra fidelidad pensamos que porque es por el dinero, pero no es solo eso. Es también el tiempo, es también la actitud, es también una gran cantidad de factores que llevan a cabo en el ministerio. Si se te dio una responsabilidad dentro del ministerio, tienes que administrar tal ministerio con integridad. No esperando hasta el último momento hacer algo, teniéndolo con una mala actitud, maltratando a la gente, etcétera, etcétera. Tienes que hacerlo como si lo estuvieras haciendo directamente para Adonai. Y no es de que finges hacerlo por Adonai, tienes que hacerlo solamente por Adonai. Una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que yo no lo hago para la gente, yo lo hago para Adonai. Y todo lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer directamente para Adonai. Número 3. Tenemos que hacer el servicio con excelencia. Bezalel y Aholiab fueron los artesanos llenos del espíritu de Adonai que él escogió, que él preparó, capacitados para realizar la obra con excelencia. Yo creo que si hay un ejemplo en la Biblia de personas que fueron creadas, manifestadas con un rol específico y que nos enseñan a nosotros que cada persona es creada con un propósito y que no son accidente, son estos hombres. Y eso nos enseña a nosotros, como Bezalel y Aholiab, que el talento que Adonai ha colocado en tu vida, lo ha colocado en tu vida para la gloria de su nombre y para que con ese talento y ese don tú le sirvas a Él. A Él solamente. ¿Por qué no hay una gran cantidad de personas que saben tocar instrumentos? Porque el Padre le da a un cierto grupo de personas esa habilidad. Ahora, no es de que nazcan tocando el piano en el hospital ese día, ¿verdad? Se lleva ¿qué? Un talento, un don que Adonai ha depositado en la vida de esa persona y que le permite a esa persona poder tocar un instrumento. Hermano, si usted no tiene ese don o ese talento, usted por más que practique, usted por más que trate, no lo va a agarrar. Y yo lo digo es por testimonio. Yo he tratado de tocar otros instrumentos en mi vida, no me entra solo el tocar la batería. Solamente. He tratado de hacer otro, pero no es el talento, no es el lugar donde Adonai me ha determinado. No sé si un día a lo mejor eso suceda. Lo he tratado y yo creo que hasta el día no. Porque Adonai ha preparado que nosotros como su pueblo le podamos servir con el don y el talento que Él ha depositado en nuestra vida. Hay algunas personas que son buenas buenos para hablar, comunicar, socializar, llamar durante la semana. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Todas esas cosas también hermosas que son parte ¿de qué? Del ministerio. Estos artesanos fueron creados con un propósito, tanto que dicen, yo colocaré a quién, a Bezalel y a Aholiab. O sea, los dio por nombres, lo cual significa que Adonai ya había pensado en todo esto, por supuesto, desde el principio de nosotros como humanos. Tenemos que hacer todo directamente para Él.
Este trabajo no era un trabajo solamente manual el de estos hombres, era un acto de adoración. Lo que ellos iban a hacer, usted imagínese esto, lo que ellos iban a hacer iba a impactar miles de generaciones. No solo eso, sino que iba a ser el lugar donde la presencia, la Shekinah, la divina presencia de Adonai iba a estar. O sea, imagínense la presión tan grande de estos hombres. Pero yo creo que también nos enseña algo muy importante para nuestra vida. El nivel espiritual de estos hombres. Escuchen lo que quiero decir porque yo no quiero que me confunda con lo que quiero decir. Yo no estoy diciendo que es que su rostro brillaba. Que pasaban por el lado de alguien y se caían. La presencia estaba con ellos. No, yo creo muy bien que estos hombres estaban preparados en adoración. O sea, entendían muy bien que lo que el Padre había depositado en ellos era solamente para Él y que ellos estaban haciendo todo lo posible en su tiempo secreto, o sea, en su emuná, en su fe, para ser preparados para este momento. O sea, Adonai los había ya preparado, Adonai los venía llevando para que ellos pudieran ser estos artesanos llenos del Espíritu de Él. Eso no es de que un día se levantaron y ¡fuf! Sintieron que eran artesanos. No, el Padre ya los venía preparando poco a poco. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer número 3 para nosotros es: ¿estoy sirviendo con excelencia y dedicación en lo que hago? ¿Estoy sirviendo con excelencia y dedicación en lo que yo hago? ¿O ya te pensionaste a los 20 años y piensas que es que te vas a sentar en una silla, o a los 30, 40, no sé, por el resto de tu vida? Te pensionaste joven. El Padre quiere que su pueblo, todo el pueblo participó. Bayaquel la semana pasada nos enseñó que todo el pueblo participó. Se le hizo la invitación a participar de la construcción, porque esto es un trabajo de todos. Esto no es un trabajo del pastor, de la pastora, del líder, no. Este es un trabajo de todos. Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, no busques nada de los hombres, no busques el premio, no busques el aplauso, no busques la foto, no busques el video. Hazlo solamente para Él. Si tú aprendes esa lección en tu vida y tú sometes tu carne a que tu carne entienda que todo lo que tú haces, lo haces es directamente para Él, dice la palabra: cuando ores, entra en lo secreto, que tu Padre Celestial es el que te mira. Y yo creo que este principio es tan importante para poder enseñarle a la mente a que las emociones las podamos crucificar y no dejar que el enemigo susurre a nuestra vida palabras de desánimo tratando de quitarnos del propósito divino de Adonai. Porque, amado, cuando nosotros decimos que es un privilegio servir a Adonai, tiene que serlo. Número 4. La obediencia produce gloria. Cuando el tabernáculo fue terminado conforme a las instrucciones de Adonai, su gloria lo llenó. ¡Fua! Hay momentos en la Biblia que yo quisiera estar ahí. Yo lo he mencionado en otro podcast y pues si tú no lo escuchaste, pues no lo escuchaste, entonces te lo voy a repetir. Pero a mí me hubiera gustado salir de mi carpa y poder solo, como con la mirada, solo hasta solo por la puerta, salir y ver ese fuego a lo lejos del tabernáculo. Solo ver ese fuego y saber que ahí estaba su presencia. O sea, ver el fuego con mis propios ojos. Me encantaría. Y yo sé que un día vamos a verlo. Dice la palabra que lo veremos a Él, directamente a Él, en el trono. Y será aún mejor, ¿no? Pero imagínese, cuando el tabernáculo fue terminado, la satisfacción. ¿Usted alguna vez ha construido algo? Y después lo mira y dice: wow, yo hice eso. La satisfacción, esa satisfacción. Imagínese la satisfacción que el pueblo recibió cuando terminaron, y la presencia, o sea, creamos algo que Él nos dijo que lo hiciéramos, pero mis manos ayudaron
para que la presencia de Adonai se manifestara. Lo mismo sucede hoy si tú sirves con el talento que Adonai ha depositado en tu vida. Tienes que sentir esa misma satisfacción. Tienes que sentir ese mismo amor por la obra, por sus ovejas, por el ministerio. Si lo haces porque entonces no lo estás haciendo de la manera correcta. Si lo haces porque quieres servir al Padre en espíritu y en verdad y ver su reino establecerse aquí en la tierra, tienes la actitud correcta. De la misma manera, cuando obedecemos su voluntad, entendemos nuestro talento y experimentamos su presencia en nuestras vidas, mis amados, nuestra obediencia produce gloria. Ahora, obedecer no siempre es fácil, pero es el camino que trae satisfacción y gozo verdadero espiritual. Cuando tú vives conforme a lo que el Padre ha establecido para tu vida, eso es un gozo espiritual, amén. Yo espero que todos en este podcast que están escuchando en este día lo estén disfrutando. ¿Qué? ¿El podcast? Bueno, sí. Pero yo hablo de tu voluntad, el Padre, la voluntad del Padre en ti. ¿Estás viviendo el don de Adonai en tu vida? Tú dices, bueno, es que yo no conozco. Pídele al Padre que te muestre. Éxodo capítulo 40, versículo 16 nos dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. La Biblia misma nos escribe esto, que en el futuro también podamos nosotros ser escritos de esta manera y que digan, y Camilo hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. Y tal hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. Todo lo que el Padre me pida, lo voy a hacer. Todo lo que el Padre haya depositado en mi vida, todo talento, todo don, tengo que hacerlo directamente para Él. Tenemos que evaluar en qué áreas necesitamos más orden en nuestra vida para poder establecer ese ministerio, esa orden, esa bendición. Establece orden en tu vida. Yo conozco tantas personas que a toda hora tienen una vida loca, una vida que uno dice, oye, pero cálmate. Hey. No, pero es que tú no conoces y es que tú no sabes. No, pero un momento, calma. Si hay orden en tu vida, vas a poder vivir una vida más tranquila de shalom. Hay personas que aún el propio Shabbat la viven en una locura. Toda hora es una historia loca. Porque no hay orden. Y si no hay orden, no vas a poder vivir conforme al propósito de Adonai. Tienes que tener orden. Ahora, tenemos que también considerar cómo podemos ser un mejor administrador de los recursos que Adonai nos ha dado. Así como lo estamos aprendiendo en este Parashá Pekudei. Los recursos que yo tengo, cómo los puedo multiplicar o aún guardar para que también los pueda después multiplicar. Tenemos que descansar, reposar y también, establecer orden en nuestra vida para que podamos ser buenos ministros delante de Adonai. Número 3. Buscar oportunidades para servir con excelencia en el lugar donde Adonai nos ha colocado. Si Adonai te colocó en un lugar, Él quiere que tú puedas llevar a cabo todo el talento que Adonai ha depositado en tu vida o en tu comunidad. Número 4. Tenemos que pedirle a Adonai que nos guíe para que le podamos obedecer con un corazón sincero. Un corazón sincero delante de Él. Mi amado, si nosotros aprendemos estos puntos esenciales en nuestra vida, vamos a poder ser un verdadero Israel. Tenemos que quitar el rencor, iniquidades de nuestra vida para que podamos vivir en Shalom. ¿Qué significa quitar odio, rencor, iniquidades de nuestra vida? Eso se llama ser organizado. Eso se llama traer orden en nuestra vida para que podamos vivir en el propósito, en la voluntad de Adonai. No tener agendas dobles,
doble ánimos y todo tipo de cosas, sino vivir conforme al propósito que Adonai ha establecido en mi vida. Espero que este podcast sea de bendición para tu vida, mis amados. Gracias por estar con nosotros en esta primera porción de la Aliyah número 1 Parashá Pekudei. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, mis amados. Bendiciones y que el Eterno les bendiga.